hacernos mayores. Más allá de las responsabilidades que adquirimos al pasar los años, muchos nos enfrentamos al miedo a envejecer en una sociedad que constantemente nos impulsa a valorar la juventud, la belleza y el deseo. ¿Cómo enfrentan los hombres gays el paso del tiempo? Soy Pablo Malavé y esto es El Coro Habla, el podcast del Coro de Hombres Gays de Madrid. Hola a todos y a todas, un nuevo capítulo más del Coro Habla, el podcast del Coro. Hoy para hablar de este tema nos acompaña Fernando. Fernando, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Bien, estupendamente. Fernando, ¿cómo percibes dentro de la comunidad gay este tema tan sensible para muchos? ¿Tú crees que realmente nos afecta? Vamos a ver, el tema de envejecer es una cosa que le afecta a todo el mundo, ya sean heteros o gays, pero la comunidad gay a lo mejor afecta un poquito más porque el tema de envejecer lleva aparejado un cierto miedo a la soledad. Porque aunque todo el mundo lleve la fotito del sobrino y todo el mundo te enseñe, mira, he tenido un sobrinito, mira qué mono, tal cual, los gays es verdad que históricamente y siempre se han visto bastante abocados a una cierta soledad cuando son mayores, porque vale, tu sobrino te puede querer muchísimo, pero una de dos, o le dejas un pedazo de herencia o bastante va a tener con cuidar a sus padres. Con lo cual, yo no digo todo el mundo, pero sí que es verdad que el futuro, sobre todo a partir de ciertas edades, se suele presentar más negro en ese aspecto, en el aspecto de la soledad. Y luego está el tema de las residencias, que parecen una tontería, pero no ha habido hasta ahora parece ser que sí que hay algunas, no ha habido nunca residencias pensadas para gente mayor LGTB. Entonces, en muchos artículos que se leen sobre este tema, cuentan la gente mayor LGTB que ha tenido que, por H o por B, terminar en una residencia, cómo volver otra vez al armario. Y eso es muy duro. O sea, no solamente te has hecho mayor, que también se toca poco, porque al no final, se toca nunca. Dentro de la comunidad LGTBI, yo creo que también pensamos que no envejecemos nunca, Sí, ¿no? Y que es una especie de síndrome de Peter Pan perpetuo y que no nos preocupamos, sobre todo, a nosotros envejecer, que ya somos mayores y que quizás necesitamos unos cuidados que quizás en unas residencias en donde terminaremos mucho. Claro, y no hay residencias específicas para gente LGTB. Y hay mucha gente LGTB que ha tenido que volver otra vez al armario siendo muy mayor y estando en una residencia y otra vez tener que volver a disimular, a no sé, es durísimo. Esto que cuentas es muy interesante porque realmente hay conocimiento de personas que han sido rechazadas según qué residencias, por ser abiertamente gay o por ejemplo también hay problemas con las residencias en aceptar a personas transexuales, ¿no? Y creo que ya no tan solo la comunidad LGTBI no estamos pensando en el futuro nuestro, sino también la sociedad general no ha pensado tampoco en esta apertura que también se tiene que dar en aceptar a personas de la comunidad LGTBI en una residencia. Sí, teniendo en cuenta además que la mayoría de las residencias, o que gran parte de las residencias, las llevan entidades religiosas. Imagínate tener que... hay un rechazo implícito. Y luego también hay las residencias públicas. En las residencias públicas, salvo que tengas mucho dinero, tienes que compartir habitación. O sea, se dan una casuística, la verdad, muy dura y que es verdad que no se habla, no se dice y nadie piensa en ello. Pero a eso nos toca a todos, tarde o temprano. Salvo que tengamos mucho dinero, que entonces, bueno, podemos permitir el lujo de unos cuidados en casa, salvo que tengamos un entorno familiar privilegiado, pero bueno, es el destino de muchos, desde luego. En la sociedad en general hay una obsesión, digamos, por la belleza, ¿no? Y por cumplir esos cánones de belleza. ¿Cómo tú crees que se ajustan dentro de la comunidad gay? ¿Nos sentimos igualmente presionados que la sociedad en general? ¿O incluso tenemos una presión mayor? Hombre, en la comunidad gay la presión y la obsesión por la belleza yo creo que es mucho mayor. No sé si existen estadísticas sobre este tema, pero estoy convencido que si existieran, si viéramos la gente, los varones que van a centros de estética,
tendríamos que ver qué porcentaje de los varones que van a centros de estética son gente de la comunidad LGTBI. No sé, no está hecho este estudio. Sería un estudio interesante, ahí lo dejo para quien lo quiera hacer. Pero yo creo que es en nuestro entorno, ¿cuánta gente no conoces que se hace retoques, que se cuida, o el consumo de cosmética, etcétera, es muchísimo mayor en la comunidad LGTBI? Yo creo que hay una obsesión, porque siempre se ha tenido la belleza como un valor per se que parece que también aparentemente es la que nos ayuda a ligar. Claro, por eso. Y hablando de este tema, ¿crees que de alguna manera las redes sociales, estas nuevas aplicaciones de citas, ejercen una presión mucho más dura para el colectivo LGTBI a reforzar esas ideas de belleza que tenemos? Pues mira, en eso voy a llevar la contraria, porque yo creo que las apps de citas, en contra de la opinión que tiene mucha gente, yo creo que al revés. Una app de citas tú sabes exactamente qué es lo que te gusta, y entonces, sobre todo, hombre, también estamos hablando de grandes ciudades como Madrid y esto. Entonces, al estar muy específico lo que te gusta, es verdad que hay una frase que es cierta, que está en público para todo. Entonces yo creo que las apps de citas sí que han permitido ligar y relacionarse, ya no solo ligar, sino a lo mejor mantener relaciones e incluso relaciones estables, incluso relaciones de pareja, a gente que hasta entonces estaba rechazada en otros ámbitos. Porque tú vas a un bar, y es verdad que en un bar es lo físico y lo inmediato. Lo que te ves. Pero en una aplicación de citas, primero, hay mucha gente que no va a bares. Y en segundo lugar, pues a lo mejor lo que para ti es un defecto, para otra persona es un encanto. Claro. Entonces han beneficiado a un sector. ¿Y a qué sector en particular? ¿Tú crees que las personas, los adultos mayores, sí, se ven beneficiados de este tipo de formas de conocer a personas? Pues más allá de los bares, de salir. Hombre, vamos a ver, siempre ha habido, sobre todo en Madrid, bares un poco dirigidos a las personas más mayores. Toda la vida ha habido locales. Me acuerdo en los años 80 y primeros de los 90. Sabía que iba a llegar el momento en que ibas a contar. Hombre, hay que contarlo. Recuerdo que a finales de los 80, a principios de los 90, nosotros teníamos... Claro, porque tú, hay que decirle al público que nos ve, tú viviste la movida madrileña, tú la viviste. Pero vamos, que no estamos hablando de mí. Porque eso es otro podcast. Que digo que es verdad que en esa época es curioso, porque había como una distinción que tú cruzabas Recoletos, y una vez cruzados Recoletos era donde estaban, digamos, los bares de gente como más mayor, que nosotros le llamábamos la Europa del Este, ¿sabes? Y en ese entonces tú lo veías muy lejano. Y en ese entonces yo lo veía muy lejano, ¿sabes? Hoy en día, pues eso, gente, yo que sé, la Bilbotec, el Dumbarton, ¿sabes? Había una serie, el Lord Byron, había una serie de locales que, a diferencia de los locales que había en la parte, digamos, de Chueca, del RIS, que sigue existiendo, del RAS, yo que sé, del LL, pues a diferencia de eso, digamos que eran los locales de gente más mayor. O sea, que siempre ha existido. Es verdad que en Madrid siempre ha existido un sitio y un local, pero es verdad que las redes sociales sí que apoyan, yo creo, porque hay mucha gente que busca gente de determinada edad. Te va a preguntar, sí. ¿alguna vez tú te has sentido rechazado cuando dices tu edad? A ver, yo te digo una cosa, yo nunca entro a nadie, porque es verdad que sí que las pocas veces que en un momento he podido entrar, alguna vez me he sentido rechazado. Entonces, yo creo que la gente de determinada edad, tú pones más la edad que tienes, siempre te quitas alguna allí. Más o menos siempre pones la edad que tienes, ¿sabes? Para que sepan por dónde va la cosa. Pero todos mentimos, o algunos... Yo un poco, ¿eh? Algunos omitimos esa información, sí, yo sé de eso. Bien, verdad. Bueno, y entonces sabes que la gente que te entra es porque te entra porque le gusta a la gente de esa edad. Y yo, de todas formas, no sé, igual estoy contando aquí intimidades que no viene al caso. Tú cuenta. De todas formas, yo siempre lo primero que digo es,
¿te gusta la gente de mi edad? O sea, pues para especificar. Tú quieres que la gente, ¿sabes?, lo tenga que quede claro. muy claro. Digo, yo tengo tantos años y te gusta la gente de mi edad. Y mira, voy a decir una cosa. Voy a romper una lanza en favor de los latinos. Porque, curiosamente, a la gente latina tiene una cultura de gustarle la gente más mayor que no la tenemos aquí en España. Yo creo que los españoles tenemos más rechazo, somos más edadistas que los latinos. ¿Y por qué tú crees que se da esa diferencia? Pues no tengo ni idea, pero sí que es verdad. Quizás es la construcción de familia que nos enseña. O a lo mejor, yo qué sé, o hay gente que tiene mucho complejo de Edipo, no tengo ni idea, y ahí ya no me meto. Pero sí que es verdad que hay mucha gente del mundo latino, de Colombia, de Venezuela, de todos los países, que suelen ser más receptivos o no les importa tanto que tengas edad, o al revés, incluso les gusta, o sea, buscan. A lo mejor es gente que se ha visto muy rechazada por su familia, por su padre, tal cual, buscan una figura paterna. Luego hay gente que busca otra cosa, pero eso será un canal enseguida. Pero, o sea, eso a la tercera los canas. Creo que también se apropa muy bien al adulto mayor, ¿no? Yo creo que también. Yo creo que no hay mucho rechazo por el hecho de la edad. Otra cosa es lo de ligar, ¿no? Eso estamos hablando de quién me enamoro, a quién me gusta y con quién me acuesto. Eso es otra cosa. Pero yo creo que no. En las generaciones nuevas, que tanto la gente se mete con ellas, que es una cosa que me saca aquí de quicio. O sea, cuando yo veo a gente de mi edad, o incluso más mayores, o más jóvenes, decir, ¿por qué estos jóvenes y tal? A mí me llevan los demonios. Porque yo creo que las generaciones actuales tienen una serie de valores que deberíamos aprender todos de ellos. Y una cosa es verdad, falta de prejuicios que tienen para relacionarse con gente de todas las edades. O sea, les da igual. Yo me siento muy integrado y yo creo que el coro es un ejemplo de ello. O sea, que el coro tienes amigos de muchas edades y no tienes ningún tipo de problema para relacionarte. Al revés, hay mucha gente que te busca porque les gusta tu experiencia y porque les gusta. Yo creo que las generaciones nuevas se adaptan muy bien y les gusta. También es verdad que yo creo que los mayores, entre comillas, o sea, de ahora somos distintos a los mayores de antes. Vamos a ver, joder, yo me veo más golfo y me veo en muchos aspectos más joven de mente que mucha gente de 30 y tantos años, por las circunstancias que hemos vivido, por la época en la que hemos vivido. O sea, que yo creo que los cincuentones y sesentones de hoy en día no son los cincuentones y sesentones de hace 30 años. Y un tema importante, que yo creo que también se habla poco dentro del colectivo, sobre la sexualidad del adulto mayor. Pareciera que no existe, que no tienen derecho después de los 60 o desde los 65 o más, ¿no?, a no tener ni siquiera intimidad sexual. ¿Existe realmente un tabú en ese tema, en la sexualidad dentro del colectivo de los adultos mayores? Vamos a ver, el deseo nunca se pierde. Y a nada que te cuidas un poco, las facultades físicas tampoco. Y a nada que te cuides un poquito, el sexo sigue siendo igual, exactamente, con 20, con 30, con 40, con 50 y con 60. No cambia en absoluto. Otra cosa es que te encuentres un partener, una persona que quiera compartir sexo contigo. Pero a nivel físico, igual. Se disfruta igual. Al revés, yo creo que... ¿Puedo decirlo? Yo creo que la gente mayor follamos mejor, en el sentido que tenemos más experiencia, muchas veces tenemos menos tabús, muchas veces sabemos muy bien, conocemos muy bien el cuerpo humano, conocemos muy bien cuáles son puntos. ¿Te parece que es como una venta directa? No, que no lo parezca, por favor. No, pero en todo caso una venta del colectivo de gente mayor, no es una cosa personal. Para que se beneficien todos. Claro. Aquí no únicamente tú. No, por favor. Fernando, ¿y cómo tú crees que va a ser la evolución en la sociedad en general para aceptar a los adultos mayores LGTBI? Hombre, pues yo creo que necesariamente, sobre todo porque vamos a una sociedad envejecida. O
sea que hay cosas que hay que afrontarlas, que sí o sí. La edad cada vez es más mayor, cada vez va a haber más gente mayor de 65 y 70 años y el colectivo LGTBI no puede vivir de espaldas. Una última pregunta, Fernando, para terminar. Sí. ¿Qué le dirías a ese Fernando joven de los años 80 que se recorría el Chueca de la parte interna de Recoleto? Pues mira, le diría que no fuera tan gilipollas. ¿Para qué te voy a engañar? Es verdad, o sea, yo confieso que he pecado un poquito de edadismo. También es verdad que los mayores con los que yo me encontraba eran bastante más tremendos que ahora. Quiero decirte que tenían otra mentalidad, eran más rancios, para que no vamos a engañar. Ahora yo creo que somos menos rancios. Bien. Pero ten en cuenta que cuando yo tenía 20 y tantos años, ponle, los gays de 50 eran gays que habían vivido en el franquismo y que habían vivido unas situaciones muy duras. O sea, no eran como ahora, o sea, aparte que había muchos menos, bueno, había los mismos, pero o sea, que había mucho menos, o sea, había muy poca gente sí, abierta y reconocida. Yo recuerdo que en mi instituto, mea culpa, yo el primero, en mi instituto había un cristalero que le llamaban Diqueratinín, el mariquita, entre comillas, oficial del colegio. Entonces, cada vez que le aparecía ese señor, o sea, tú no sabes el escándalo que se montaba en la clase. Todos, o sea, se cortaba la clase, la gente tal cual, y era el que limpiaba los cristales. Era visto en los ahora, alumnos le todo el mundo. O sea, era como que en el momento que aparecía, había como rienda suelta y carta blanca para todos ponernos a gritar como locos, todos, y yo primero, ¿sabes? O sea, que todos ponernos a gritar como locos y ja, descojonarnos. Claro, tú eso lo ves ahora y dices, es horrible. Sí que lo es horrible, ¿sabes? Es horrible y haber participado encima sin ser consciente, ¿sabes? Era bueno, era un juego, lo hacíamos todos, ¿sabes? Era lo que se hacía, es terrorífico. Pero Fernando, por suerte, las cosas también han evolucionado y justamente, como decíamos antes, nos encontramos en ese momento de inflexión en donde estamos dando pasos para adelante, pero también algunos pasos hacia atrás y sobre todo en generaciones muy jóvenes. Sí. Pero yo creo que este tema lo podríamos desarrollar, si te parece bien, en otro capítulo de Coro Habla. Sí. Así que, por favor, a todos los que nos siguen, si te ha gustado, coméntanos y comparte. Y aquí te esperamos en otro capítulo más de Coro Habla. Gracias, Fernando. Gracias a ti.